En mi día a día como maestro es bastante normal pues que me toque responder a una cantidad importante de preguntas. Yo siempre he visto que esas preguntas se pueden clasificar en dos tipos y que todo esto me sirve para lo que luego voy a desarrollar junto con ustedes en el tema de hoy. Un tipo de pregunta, digamos, el estilo tipo uno, que es el más común, el que se repite pues, a lo largo del semestre, pues son dudas relacionadas con la cuestión académica, ¿no? Como puede ser qué tipo de proyecto vamos a realizar, cuáles son los porcentajes, el modo de presentación, la forma de envío, el formato, etcétera. Dudas que van surgiendo de los temas, de los comentarios, pues de los puntos que se van tocando en el día a día de acuerdo al programa. Ese es el tipo de pregunta, digamos, más común, ¿no? Y desde luego que pues, es muy positivo que en el salón de clases, en el aula, pues exista esa confianza, esa apertura, esa libertad, pues de aprender a través de ir aclarando las dudas, pues que se presentan, ¿no? Todos pasamos por esa curva de aprendizaje. Pero hay un segundo tipo de pregunta que no se da todos los días, pero que cuando se da conviene responderla con el mismo interés que si se tratara de algo directamente relacionado con la rúbrica o los lineamientos de la clase. Y son las preguntas que yo llamaría o clasificaría como tipo 2 y que son existenciales, que tienen que ver con el hecho de que les cae el 20, de que están por salir de la universidad, están por egresar y entonces empiezan a plantearse con más detalle qué van a hacer con su vida, ¿no? Lo que yo digo, su razón de ser. Y cuando surgen ese tipo de preguntas existenciales, que son las que dan pie al tema que ahorita voy a desarrollar, pues hay que estar atentos y dar en la medida de las posibilidades las herramientas más adecuadas para que no se queden flotando esas dudas en la nada y que se ponga un plus en esto. Porque pienso que un error frecuente en el mundo universitario es que muchas veces se pone el foco en la profesión, pero se olvida el estilo de vida a elegir, que en el contexto de la iglesia se llama vocación. Con esto no estoy diciendo que la parte académica no importe, por supuesto, es una de las características de cualquier universidad, preparar a los estudiantes para lo que se van a ir enfrentando en el mundo de la prestación de servicios, del comercio, del mercado, pues claro que hay que proporcionarles todos los medios. Sin embargo, si tú pones el foco en la profesión y además la confundes con la vocación, pues se puede dar el caso, y ha pasado, que te vas a encontrar con personas que no le encuentran sentido y que no están felices en su trabajo. Claro, esto puede deberse a cuestiones como el salario o simplemente haber elegido mal, pero yo a lo que voy es que la única forma realmente de ser feliz es cuando encuentras tu razón de ser. Y la razón de ser no queda simplemente en la profesión, sino sobre todo en la vocación. Por eso el foco tiene que estar en primer lugar en la vocación y en segundo lugar en la profesión. Hoy día tenemos unos índices importantes, la OMS lo ha dicho, de complicaciones en la línea de que hay un aumento en el índice de depresión, en el índice de ansiedad, y pienso que una de las causas, no digo que sea la única, pero sí creo que es la principal, es cuando no se dan las condiciones, las herramientas o las oportunidades para encontrar la razón de ser. Todos tenemos una razón de ser.
El problema es que muchos no llegan a ser conscientes de ello. Y entonces estas preguntas existenciales se prestan para empezar a resolver ese problema. Cuando tú encuentras tu lugar, descubres razones para levantarte cada día. Cuando tú encuentras tu lugar, descubres en qué eres bueno, qué se te da y aparece ese potencial muchas veces escondido. El ser humano necesita un proyecto en el cual irse desarrollando. Entonces, es por ello que es importante partir pues, de esas preguntas para darle un plus al mundo de la universidad, especialmente si estamos hablando de una institución de inspiración cristiana, que es al caso que yo me estoy refiriendo, me refiero en la mayoría de los temas que tratamos aquí, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo explico yo la diferencia, ya para poder entrar en el tema, en el meollo del asunto, la diferencia entre profesión y vocación? Pues miren, yo lo digo así, de profesión soy abogado, ¿sí? Y de vocación, dentro de la iglesia, estilo de vida, soy laico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el ser abogado está dentro del horario laboral y la vocación, en cambio, es 24/7. O sea, yo termino de ser abogado, cuando concluyo el contrato lo mando y cierro mi oficina, pero al irme a dormir sigo siendo laico, ¿no? Y esto, pues lógicamente, permite entender una diferencia. De manera que este segundo tipo de preguntas hay que aprovecharlas para bien, no para generar presión social, porque la universidad no tiene que generar psicosis de ya decide, hazlo ahora mismo, qué va a pasar mañana. No se trata de eso, porque la presión social destruye y lleva a malas decisiones. Pero sí es importante que la universidad, y más cuando libremente se está dando el contexto de estas preguntas existenciales, brinde esas herramientas. Y es ahí donde también, y ya para cerrar esta idea, aprovecho a decir que yo no estoy de acuerdo con que se reduzca la figura de los maestros a meros facilitadores de información, porque aunque lo incluye la tarea docente, eso perfectamente lo pudiera hacer un buscador de Internet o ahora la inteligencia artificial también. O sea, si el maestro solo da datos, pues no puede, por ejemplo, llegar a compartir experiencias que va viviendo y que pueden aportarle a los estudiantes una narrativa adecuada frente a esas dudas existenciales que no faltan. Por lo tanto, a mí me parece que, si bien yo estoy de acuerdo con el constructivismo, aunque defiendo un constructivismo moderado, claro que a favor de que el centro del aprendizaje es el estudiante, la gestión de proyectos, pero coincido en la línea del maestro que es formador, porque cuando eres formador, facilitas información de la clase, cuando eres formador, animas, pero también puedes compartir, obviamente dentro de un contexto, con un sentido, no lo puedes hacer nada más por hacer o de forma imprudente, una narrativa donde tú les puedas ir mostrando cómo le has ido haciendo tú en esa toma de decisiones existenciales. Y precisamente porque vamos a hablar de la importancia de encontrar nuestra razón de ser, porque ahí es donde nos jugamos, nada más y nada menos que la felicidad, quise traer pues a un personaje que ha ayudado a una cantidad increíble, impresionante de personas, tanto cuando estaba viva como hasta el día de hoy, ¿sí? Y es Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, porque ella encontró su razón de ser. Y la genialidad de esta mujer es que encima nos lo dejó por escrito. Y eso pues es algo que nos permite ir haciendo camino y tenerlo más claro. Más que el título, me voy a referir ahora al subtítulo: salir de dudas
y encontrar las certezas suficientes. Esta expresión, certezas suficientes, no es mía y es importante dar honor a quien honor merece. La escuché de un dominico, un muy buen dominico, que me ayudó en una parte, en un tramo de mi vida donde tenía que tomar decisiones importantes. Y cuando yo le decía, pues es que soy inseguro, me preocupa, pues que me esté engañando, él me decía, hay una salida buena a eso y es, checa cuáles son las constantes de tu vida, cuáles son los hilos conductores y al verlos objetivamente puedes ubicar las certezas suficientes. Entonces, para encontrar nuestra razón de ser, es necesario identificar las certezas suficientes. Y Santa Teresa hizo todo ese proceso y a través de esas certezas suficientes creció como persona, logró realizarse, logró ser feliz, pero abrir esta perspectiva también a otros. No privatizó la fe, sino que viviéndola en primera persona, porque la vocación es una decisión personal. Como digo, no hay que seguir ni la presión social, ni que porque mi tío lo hizo, yo lo tengo que hacer. Si coincide bien, y si no, no pasa nada. Entonces, esa es la pista. Ahora, ¿por qué mencionar a Santa Teresa y no seguirme por mi lado? Bueno, cuando yo tengo que ir a un lado que no conozco y sé de un amigo que ya fue, pues yo sí soy de los que pregunta, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué tal está la carretera? ¿Qué hora me recomiendas ir? Más o menos cuando te regresaste, oye, ¿te llovió y cómo se puso el pavimento? No sé, tomar experiencia de quien ya estuvo antes. Y Santa Teresa nos ofrece eso, porque vivió antes que nosotros. Sí, su época tiene diferencias de la nuestra, pero hay cuestiones que no pasan de moda, ¿no? El encontrar tu lugar es algo inherente a la persona humana y eso no cambia, aunque sea 1500 o el 2050, ¿sí? O sea, siempre hará falta eso y creo que ahora más que nunca porque se descuidó. Entonces, tomamos la experiencia de esta figura tan completa. Bien, tenemos una introducción, sí, que es parte del índice, podríamos decir, que ya la iniciamos, más bien es terminarla. Luego, de todos los escritos, fíjense que yo tengo las obras completas de Santa Teresa de la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una maravilla, y pues obviamente Santa Teresa escribió mucho, y las obras completas tienen un grueso considerable. Entonces, para este tema, únicamente me basé en ciertas partes de un tipo de texto dentro de estas obras completas, que es la cuenta de conciencia. Ahorita voy a explicar qué significa eso. Luego me voy a detener en los fragmentos para que sea ella la que nos hable y yo sacaré las conclusiones de cada cual y por último, en el cuarto punto, bueno, después de dar tantos detalles, tantas descripciones, ¿cuál es la síntesis o el punto concreto de aterrizaje, ¿no? Porque al hablar de estos temas, conviene también concluir, ¿sí? Bien. En la introducción tenemos dos preguntas. ¿Qué personaje nos va a guiar? Teresa de Jesús. ¿Qué tipo de texto vamos a emplear? Su cuenta de conciencia. Sobre el personaje, ver cómo Teresa de Ávila superó las dudas y conflictos iniciales para adentrarse en un proyecto basado en la confianza en Dios, y así construir nuevas cosas. Aquí no me voy a referir al proceso vocacional que vivió, y que es muy interesante, de ser enemiguísima de ser monja a terminar siendo una de las monjas más famosas de la historia al ingresar a la Encarnación en Ávila. Más bien me voy a referir cuando ya dentro del convento descubre su razón de ser como reformadora de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, que estaba distorsionada, que necesitaba volver a la raíz, y pues fue lo que hizo, ¿no? Y una vez que pues sortió las dificultades que todos tenemos cuando tratamos de encontrar nuestro lugar, pues se realizó y ayudó a que otros se realizaran. Y en cuanto al documento base que nos sirve para esta exposición, decir que las obras completas de la Santa, recopiladas por la Biblioteca de Autores Cristianos,
son una fuente siempre actual y que de todas ellas estaremos usando parte de la cuenta de conciencia. Bien, y antes de continuar, pues explicar qué es una cuenta de conciencia, porque habrá quien no esté muy familiarizado con el término y digo, es totalmente comprensible. A ver, una cuenta de conciencia es un escrito de índole personal, o sea, en principio no está pensado para ser publicado, es como un diario. Lo que pasa es que en personajes de la talla de Santa Teresa, pues por el bien que han hecho sus escritos y la fama que con justa razón se ha ido ganando, pues se terminó por publicar. Pero en realidad es un escrito de índole personal que sirve para informar al director espiritual, hoy diríamos acompañante, ¿sí? O sea, el que te va ayudando a tener elementos para decidir en el camino de la fe, acerca de los pasos que la persona dirigida o acompañada va dando en su vida y vocación. A ver, la cuenta de conciencia cubría, y en cierto sentido cubre, tres aspectos, o bien tres razones de ser. La primera, y eso lo respalda la psicología actual, cuando tú te pones a escribir, te hace bien, porque activa partes importantes del cerebro y entonces ordenas ideas, te desahogas y reduces el estrés. Por lo tanto, es una herramienta propia de la dirección espiritual o del acompañamiento. Teresa se ponía a escribir y eso le permitía ordenar su vida. El segundo motivo, como hablaban acerca de lo que iban viviendo por día o por temporada, en el caso de Santa Teresa no era tanto por día como por temporada, pues en el paso a paso, en el minuto a minuto, descubrir la huella de Dios, quien no actúa de forma mágica, sino a través de las personas, de las circunstancias, de los acontecimientos, y quedaba como memoria histórica que se puede releer, sobre todo para agradecer e ir viendo los hilos conductores y las certezas suficientes que les mencionaba hace un momento. Y la tercera razón, que esa sí ha cambiado, servía para informar al director espiritual sobre los avances, retrocesos o circunstancias de la persona. A ver, antes no era tan fácil eh, que el director espiritual le diera seguimiento personal o vía internet o vía telefónica a tantísimas personas que dirigía. Entonces, una técnica era que escribieran, se generaran manuscritos, le llegaran a él y, o bien, después de leerlos, escribía directamente en el mismo manuscrito o en un texto aparte. Entonces era pues un instrumento de comunicación pedagógico, de orientación, para que la persona pues no se sintiera sola y para que estuviera bien informada. Teresa de Jesús no es el único personaje de la historia de la Iglesia que ha tenido cuenta de conciencia. Esto fue, con el paso de los siglos, una práctica muy habitual. De hecho, hay un caso que supera en número de letras, caracteres, al de Santa Teresa, y es precisamente el de la Beata Concepción Cabrera de Armida. Su cuenta de conciencia tiene 66 tomos. Y algo muy interesante es que alguno de sus directores en la misma cuenta de conciencia le agregaba comentarios pedagógicos donde confirmaba o matizaba lo que le decía. Entonces esto es muy interesante y nos permite seguir el día a día o minuto a minuto, ¿no? Ahora, en el caso de la cuenta de conciencia, la editorial Bach pone esta nota en las obras que yo tengo y dice, para nuestra edición nos hemos servido de la colección de Ávila, que se guarda en el convento de San José, y del cotejo de las principales copias hecho por el padre Manuel de Santa María, que se guarda en el manuscrito 1400 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Y esta nota aclaratoria o en plan explicación, pues me hace recordar que los tres lugares que se mencionan, yo he estado ahí y siempre es bueno conectar lo que uno lee con lo que uno ha visitado. He estado en la ciudad de Ávila, me tocó conocer los exteriores del convento de San José y recuerdo que vi la placa conmemorativa, pues de haber sido la primera fundación de Santa Teresa. Y luego en la Biblioteca Nacional de Madrid, ahí pude entrar también. Lo que más me impresionó, pues es ver en la fachada
pues a los personajes del siglo de oro español y en la parte superior la esfinge de la propia Teresa de Jesús. Entonces, ella escribe la cuenta de conciencia para informar. La número 1 al padre Ibáñez, por ejemplo. Bueno, ahora sí, vamos a darle el uso de la voz a ella. Por cada fragmento o cita de la cuenta de conciencia, yo puse en el paréntesis la abreviatura CC, que significa cuenta de conciencia, el número de la cuenta, de ahí dentro de la cuenta donde lo podemos ubicar y finalmente el año al que corresponde para poderlo ubicar, que siempre es bueno, en la línea del tiempo. Bueno, la primera frase, no creo primitirá. A ver, aquí una aclaración. Obviamente, si ustedes leen detalladamente estos escritos, se van a dar cuenta que hay palabras que pareciera que yo las copié mal, pero no es así. Acuérdense que Teresa de Jesús tuvo un contexto lingüístico diferente del nuestro. Hay versiones actualizadas, pero yo preferí respetar el texto original. Así que no es propiamente que yo me haya equivocado, sino pues que así escribía y hablaba Teresa. Dice, no creo que dimitirá su majestad que siempre fuesen adelante estas cosas si no fueran suyas. A ver, a Santa Teresa le persiguió la duda de si debía o no hacer la reforma, si se lo inventaba o no. Y es bueno dudar de las decisiones que vamos tomando, pero debe llegar un momento en donde despejemos la duda y nos quedemos con la certeza suficiente. La primera clave que nos da este texto es, Teresa al principio, cuando se va dando cuenta de, pues, que en una reunión en su habitación, que más bien era una especie de suite, varias de las monjas aspiraban a un cambio. Ella intuye, porque además se lo dicen y se lo piden, tú podrías hacer ese cambio en ser la reformadora. Pero incluso antes de eso, cuando se estaba tomando más en serio su fe, la conversión final, como se le llama, sobre todo al ver ese Cristo llagado que le pareció vivo y que está vivo, eh, cayó en malos confesores, hasta que por fin, con los avances que trajo los dominicos y la Compañía de Jesús, logró salir adelante. Pero muy al principio la habían asesorado mal y le generó una crisis. Entonces ella dice, a ver, si los que me dicen que estoy mal tienen razón, ¿cómo es que he logrado esto y lo otro? Solo lo pude haber logrado si su majestad, o sea Dios, me lo hubiera permitido. O sea que el primer aprendizaje es saber asesorarnos y buscar bien con quién. No puede ser con cualquiera. Se debe dar un cierto perfil. Incluso Santa Teresa hablaba de dos criterios, que tengan espiritualidad y buena formación. Bueno, ahí se nos pone el primer elemento. ¿Quieres salir de dudas? No vayas solo, asesórate bien, pero no con cualquiera, para que no estés en esta sombra de duda excesiva, como le pasó a ella y que al final despeja la X, descubriendo pues todo lo que Dios había hecho a través de ella y que era bueno. Luego dice, estas cosas y razones de tantos santos me esfuerzan cuando traigo estos temores de sí, no es Dios siendo yo tan ruin, mas cuando estoy en oración y en los días que ando quieta y el pensamiento en Dios, aunque se junten cuantos letrados y santos hay en el mundo y me diesen todos los tormentos imaginables, no me podrían hacer creer que esto es demonio porque no puedo. A ver, aquí está enfrentándose a sus dudas y nos da la segunda recomendación. La primera, buscar a la persona adecuada y la segunda, profundizar en la oración. Porque cuando Dios habla, aunque lo que nos diga sea algo pues fuerte en el sentido de que nos implique trabajo, siempre va a haber un trasfondo de paz. Vamos a quedar en paz. Y eso pues solo se descubre estando quietos, haciendo un alto, cuidando la oración y dejándonos asesorar. Claro, muchas veces la asesoría pues puede partir de ahí,
de enseñarnos la importancia de la oración para no terminar descalificando o desconociendo la obra de Dios en nosotros. A veces hay personas que por desinformación o incluso por problemas de autoestima no se dan cuenta de cómo Dios está actuando. Y eso hay que activarlo para poder alcanzar la certeza suficiente. Y se activa con buen acompañamiento, con momentos de oración y también hacerle frente a los temores, ponerles nombre y apellido. No se trata de evadirlos, sino de encararlos, pero desde la perspectiva de la fe y con un acompañamiento informado, porque si la fe no se cuida, puede llegar a malinterpretarse y atribuirle a Dios cosas que no tienen nada que ver con Él. Por eso se debe de dar, digamos, estos elementos que se complementan y que Santa Teresa nos presenta. Atención a la realidad, se da cuenta que se necesita hacer una reforma, buena asesoría para llevarla a cabo, hacer un alto, no dejarse llevar por el activismo, cuidar la oración, elevar el pensamiento a Dios y descubrir pues que no nos estamos engañando, sino que hay razones objetivas para seguir. Bueno, luego nos dice, cuando todo esto digo, que aunque creo que es de Dios ciertamente, yo no haría cosa alguna si no lo pareciese a quien tiene cargo de mí, que es más servicio de nuestro Señor por ninguna cosa. Y nunca he entendido sino que obedezca y que no calle nada que esto me conviene. A ver, aquí llegamos a un punto importante. ¿Cómo hacer para no engañarme en esa búsqueda de encontrar para qué soy bueno, en esa búsqueda para encontrar mi razón de ser? Bueno, contar con alguien que externamente me lo confirme. Hay que tener cuidado con interpretar a Dios en soledad, interpretar a Dios por fragmentos, incluso tomar una cita bíblica fuera del contexto. Santa Teresa, si bien tuvo fenómenos místicos, aún en los fenómenos místicos, todo lo cotejaba, diríamos, lo certificaba con la propia iglesia. No iba por la libre. Hoy día está de moda y hasta hay quien dice, soy espiritual pero no religioso. O quien dice, creo en Jesús pero no en la iglesia. Bueno, cada quien es libre de creer en lo que quiera. Pero si dices, creo en Jesús pero no en la iglesia, pues es una inconsistencia, es una incongruencia, porque es como si dijeras, creo en Leonardo da Vinci, pero no en la Mona Lisa, siendo que la Mona Lisa es obra de sus manos. La iglesia, con sus imperfecciones humanas, es una intuición de Jesús. ¿Y por qué? Porque si yo quiero una buena asesoría contable, voy a un despacho de contadores. Si yo quiero profundizar en la fe, pues voy en quien tiene las fuentes, incluso las fuentes materiales, la documentación, y esa es la iglesia, ¿no? La iglesia católica, donde vamos a encontrar esas confirmaciones para no terminar confundidos o buscándonos a nosotros mismos. O sea, hay veces, yo por ejemplo, lo ubico en lo que encontraba mi lugar, y digo, es un lugar en desarrollo aún, ¿no? Pero en lo que encontré mi lugar, pues yo sí tenía percepciones de la fe, que gracias a que la propia iglesia se me aclaró, pues me ayudaron a ir a más y a estar mejor. O sea, si no me lo hubieran aclarado, muy probablemente no habría podido pues encontrar las condiciones para ir adelante. Entonces, Santa Teresa no se cierra en sus criterios, sí tiene claro que viene de Dios y se da cuenta que hay una congruencia, pero ella descubre que no puede ir sola. Y entonces no calla nada, es transparente, dice las cosas como son, no tiene miedo a los puntos difíciles, porque en el acompañamiento uno tiene que ser transparente, ¿no? Y no hay por qué andar teniendo miedo o pena. Luego, otro texto muy importante que nos plantea es este. En muy grandes trabajos y persecuciones y contradicciones que he tenido estos meses, heme dado Dios gran ánimo, y cuando mayor es mayor, sin cansarme en padecer, y con las personas que decían mal de mí, no solo no estaba mal con ellas, sino que me parece, las cobraba amor de nuevo.
No sé cómo era esto, bien dado de la mano del Señor. A ver, una vez que descubrimos nuestro lugar, hay que pasar de la teoría a la práctica, involucrarnos, empezar a construir, pero construir de forma realista. Cuando alguien tiene claro lo que quiere, no van a faltar trabajos, no van a faltar dificultades, incluso de papeleo. Y pues también habrá cosas que no salgan según lo esperado. Pero en lo que no sale según lo esperado es porque Dios va guiando. Si todo sale a nuestra manera, pues ¿dónde estaría su guía? ¿Dónde estaría su intervención? Y si algo debemos de estar seguros es que cuando interviene supera nuestras expectativas y lo supera para bien. Y que en la contradicción, como dice ella, Dios da lo necesario para transitarla. Es un camino de confianza. O sea, frente a lo que se nos presente, Dios nos dará lo necesario. Y eso pues se va asimilando conforme uno hace la prueba de construir y confiar. Por eso dice, en medio de todo esto, porque no es un camino cursi, no es un camino, vamos a decirlo así, donde ya está la mesa puesta, hay que construir y además se disfruta, porque es una aventura, pero en esa aventura, pues sí, hay persecuciones, va a haber gente que nos pueda malinterpretar, va a haber gente que pues no podemos saber qué situaciones pasan en su interior, pero que pues nos pueden lastimar y con todo y eso Dios le daba gran ánimo porque no iba sola ni a título personal. La gente que quiere ir sin Dios puede hacerlo, pero le va a faltar este ingrediente fundamental. Y bueno, pues se enfrenta a las habladurías porque, obvio, va a generar una reforma y no todos estaban de acuerdo con ella, pensaban que estaba loca o que tenía intereses económicos, pero ella no compra el odio de los demás. O sea, cuando alguien es injusto con nosotros, hay que tener, como Teresa, y aquí lo expresa, la suficiente inteligencia emocional para que su amargura no nos amargue. Y al mismo tiempo ella descubría que esta capacidad de gestión, que esta capacidad de inteligencia emocional le venía de Dios. O sea, que esto es una colaboración entre Él y nosotros, porque al final de cuentas, Él nos muestra cuál es nuestro lugar, pero nos da las condiciones espirituales, humanas y materiales para que eso sea posible. Claro, esto solo lo sabe quien lo experimenta, quien después de haberlo pensado, después de haberse asesorado, da el paso. Mientras ese paso no se dé, pues esto lo van a escuchar como algo lejano y pues ella que ya lo había vivido, pues pudo aterrizarlo, concretarlo y enseñarnos a todos nosotros. Otro punto dice, de mi natural suelo, cuando deseo una cosa, ser impetuosa en desearla. Ahora van mis deseos con tanta quietud que cuando los veo cumplidos, aún no entiendo si me vuelvo qué pesar y placer si no es en cosas de oración, todo va templado que parezco boba y como tal ando algunos días. Aquí vemos que Teresa se conoce a sí misma, hay introspección. Y esto es importante. En el camino de la fe es conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. No solamente a nosotros mismos, sino en relación con Él. Entonces, Teresa sabe que es intensa, hoy diríamos, es intensa. Se conoce, no se extraña de sí misma, pero también se va dando cuenta que Dios no anula su personalidad, no le quita lo intensa, no le quita lo creativa, no le quita el carácter, porque Dios no viene a anularnos, Dios no viene a destruir nuestra personalidad, viene a enriquecernos. En la familia de la cruz, a la que yo estoy vinculado, hay una frase que dice, nos vuelve nuestra mejor versión. Y una mejor versión no quiere decir que Pedro deje de ser Pedro, que Carlos deje de ser Carlos, sino que Carlos sea un mejor Carlos. Y por eso Teresa habla de templado, incluso se hace bromas de sí misma llamándose boba, que no lo era, porque claro, se sorprende de cómo Dios va mejorando su vida, ¿no? Entonces, pues siente que ya no tiene el control de todo, que nunca lo tuvo, pero creía tenerlo, y por eso esa sensación. Y para nosotros, pues es también todo un panorama
y todo un aprendizaje a la hora de ir construyendo el proyecto que nos toque. A lo mejor a unos nos toca dar clases y ese es el proyecto, sí, a lo mejor a otros les toca, no sé, desarrollar un hospital o en el servicio público. Lo importante es que en todo este proceso nos demos cuenta que Dios está y que si nos dejamos hacer por Él, que yo sé que no es fácil, sí, seremos una mejor versión. ¿Y cómo dejarnos llevar por Él? Bueno, pues estando atento a lo que nos dice en la oración, en la lección divina, en los sacramentos, en las personas y en las circunstancias, como lo hizo ella en las diversas fundaciones que hizo, comenzando por la de San José de Ávila. Bueno, luego continúa Teresa. Ninguna cosa he entendido en la oración, aunque sea 2 años antes, que no la haya visto cumplida. Aquí vuelve a aparecer el factor confianza. Son tantas las que veo y lo que entiendo de las grandezas de Dios y cómo las ha guiado, que casi ninguna vez comienzo a pensar en ello, que no me falte el entendimiento, como quien ve cosas que van muy delante de lo que puede entender y quedo en recogimiento. Pues aquí Teresa nos enseña, primero, que Dios cumple lo que promete, segundo, que la fe también es pensar a lo grande, no limitar a Dios solo porque no quepa en la cuadratura de nuestra mente, y lo tercero, pues que va a haber cosas donde el entendimiento no alcance a abarcar, y ella dice, quedo en recogimiento, un poco en la línea de lo que sabemos de la Virgen María, que cuando no entendía algo, lo guardaba y lo meditaba en su interior. A veces hay que renunciar a tratar de entenderlo todo, o sea, entender lo que se puede entender y reconocer como misterio lo que no nos cabe en nuestra mente, que no por misterio deja de ser verdad. Y más en el caso, desde luego, de Jesús, ¿no? De quien estamos hablando, que nos lleva a encontrar nuestro lugar. Bueno, después de haber hecho este repaso concreto, no muy extenso, que ustedes pueden seguir leyendo, llegamos a la luz de los textos de Teresa, donde comprende su papel como reformadora de la Orden de Nuestra Señora del Carmen, que empezó escuchando, identificando la necesidad, después en su camino para asesorarse, valorando la oración, entendiendo que es un proyecto que vale la pena, pero que no está exento de dificultades, la cruz es parte, y cómo pues ella también va construyendo sus certezas suficientes al ver que lo que 2 años antes había intuido en la oración, con el proceso adecuado, con las personas correctas, pues pasó de un deseo o de una inspiración a su materialización en libros, en textos, en personas como San Juan de la Cruz, que al conocerla se le suman y así con el paso del tiempo. 3 conclusiones importantes. Primero, es importante descubrir nuestro lugar en el mundo y en la iglesia. Y las instituciones educativas de inspiración cristiana deben tener esto en alta estima, porque solo quien encuentra su lugar está en condiciones de desarrollarse, está en condiciones de ser una persona que disfrute en el buen sentido de su vida y que pueda responder a este sinsentido que genera adicciones, a este sinsentido que ha destruido a mucha gente. Y los que ya hemos encontrado nuestro lugar en el mundo y en la iglesia, pues hay que seguirlo caminando, hay que madurarlo, no podemos dejarlo en un estadio ahí estancado, sino hacer camino, pero desde esa certeza suficiente, ¿sí? Porque luego nos viene una crisis y pensamos que vamos a empezar de cero. No, no, hay una renovación en esa continuidad. Entonces hay que encontrar el lugar, vale la pena, es lo mejor que le puede pasar a una persona. Teresa fue feliz al encontrar su lugar. Ella no se planteó ser reformadora, fue Dios el que se lo hizo ver, pero en la medida en que lo acepta, ahí va a ir adelante. Claro, cuando digo reformadora no me refiero simplemente a andar fundando conventos, sino a que su experiencia personal iba a servir a otros y ella lo aceptó. Y en la medida en que lo aceptó, desarrolló un potencial que incluso más allá de la fe, desde el punto de vista humano, fue muy importante. Segundo criterio fundamental para encontrar nuestro lugar, nuestra vocación.
confirmar la inspiración interior con el exterior. Por esta razón, importa ser parte de la iglesia. Si yo, por ejemplo, es un caso, siento en un momento de oración, que fui a la catedral, que mi labor es dar clases de filosofía y sobre todo de filosofía católica. Bueno, ok, yo sentí eso. Bien, no me la voy a creer hasta que externamente no haya la confirmación. O sea, ese movimiento interior me activa y me pone en camino. Decir, a ver, en esta escuela, yo me ofrezco para esta materia, tengo el currículum, lo necesario, ¿no? Bueno, yo ya correspondí a esa invitación, pero es hasta que me llaman y hasta que los alumnos lo valoran y hasta que se va dando un efecto que entonces yo puedo decir, ah, mira, entré, se han dado estas cosas muy positivas que yo ni veía venir. Hay una confirmación exterior. Hay que confirmar exteriormente a través de personas confiables y de las circunstancias. En cambio, si yo en todos lados solicito dar esa clase y nunca pasan 10, 20, 30 años y nunca se me ve la posibilidad, digo, ojalá de que no esperemos a los 30 años, ¿verdad? A las 3 décadas, pero ya es un indicador que pues a lo mejor lo malinterpreté. Cuando es Dios, lo interno y lo externo coinciden. A lo mejor no a los 2 minutos, hay esperas, lo sabemos en la vida, pero sí se van dando signos externos, puertas que se abren y que es un indicador objetivo, ¿sí? Porque lo dicen, no es que la fe es lo que tú te imaginas, es el amigo imaginario de los adultos. No, no, eso sería si dijera mantenerse solo en la inspiración interior. No, no, esa inspiración interior necesita un segundo filtro para que no nos engañemos y ese segundo filtro es el exterior, confirmado a través de la iglesia y también más allá de la iglesia. Y la tercera conclusión, patente en Teresa, tener a la vista los hilos conductores y las certezas suficientes en los momentos de duda. ¿Es malo dudar? No. Dudar permite madurar. Es la única forma de estar seguros de que este es nuestro lugar, que esta es nuestra vocación, porque la vocación no es hacer, es en primer lugar ser. Y ese ser, pues va a ser cuestionado por uno mismo, por algo que nos pase. Muy bien, el problema no es la duda es incluso ventaja, porque cuando uno está en crisis es donde es más evidente lo que nos falta trabajar y es más evidente la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces, la duda no es el problema es cuando nos quedamos en ella y no practicamos pues lo que hemos ido aprendiendo. Si uno va leyendo a Teresa, se ve cómo pasa de la duda a la certeza, de la desconfianza a la confianza, de ser una novata a ser una persona con experiencia. Pues estas son las conclusiones. Santa Teresa nos enseña entonces que para poder encontrar nuestro lugar, nuestro ser y ya luego nuestro hacer y también el hacer profesional en ese orden, hay que identificar una necesidad con la cual vemos que tenemos elementos para responder, no en plan de que fuéramos el Salvador, pero que sí podemos sumar y que nos atraiga esa causa. Segundo, asesorarnos adecuadamente. Tercero, cuidar la oración, formarnos, hacer un alto. ¿Sí? Cuarto punto, confirmar lo interior con el exterior. Quinto punto, empezar a construir de forma realista, ¿sí? Con buen humor, como ella, ¿sí? Que se reía incluso de sus circunstancias, y de esa manera ir desarrollando la tarea, porque vale la pena, porque nos va a ayudar y aparte, por si fuera poco, contribuir a dejar este mundo un poco mejor, como dicen, de lo que nos encontramos. Y entonces descubrir nuestro lugar en el mundo y en la iglesia, confirmar la inspiración interior con el exterior y en los momentos de duda, en los momentos de crisis que siempre ayudan a crecer, eso se entiende en retrospectiva, en el momento pues sí cansa un poco y puede ser difícil, pero Dios da los elementos, como la propia Teresa dice, que a mayor trabajo, mayor ánimo le daba Dios para gestionarlo. No vamos solos, sino que contamos con su ayuda. Pues con esto concluimos este tema
acompañados de los escritos de Teresa de Jesús.